nombre es Keila Sierra y hoy les voy a presentar los errores más comunes a la hora de redactar. Sí, son errores que tendemos a cometer. Hoy hablaremos de los errores más comunes que se tienen en cuenta a la hora de redactar. Para esto he traído 4 categorías, las cuales nos van a ayudar a clasificarlos. Veamos. Primero tenemos la de se dice, que son esas palabras que se deben mencionar correctamente y las que no. En segundo tenemos los signos. En tercero tenemos esas palabras incorrectas que no debemos mencionar ni pronunciar. Y por último tenemos los géneros de las palabras. Así que acompáñenme a ver estas categorías. En base a las acusaciones presentadas por el juez, se puede decir que esa palabra a en base está mal dicha. La palabra correcta es con base a. Otro ejemplo que tenemos es esa palabra típica que hemos escuchado desde niños, y es que el jarabe es para la tos, cuando no es así. La palabra o la manera correcta de emplearla es diciendo jarabe contra la tos. Es muy común escuchar esas palabras que dicen más o menos así: pienso de que va a llover, cuando esa no es la manera correcta. La manera correcta es pienso que va a llover. Otro ejemplo que vemos es esa palabra que decimos normalmente a la mayor brevedad, cuando no se debe decir así. La palabra correcta es se dice la mayor brevedad. Por último, también encontramos esas palabras aceptadas como imprimido, freído y proveído. Y nuestra segunda categoría de uso de signos, traigo buenas noticias para aquellas personas que de vez en cuando se les olvida poner aquellos punticos. En este caso les traigo la noticia, y es que las siglas no llevan punto, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la gran potencia. Es decir, ya no es necesario emplear como lo vemos normalmente o como no lo habían enseñado de pronto en el colegio, de que siempre debíamos poner el punto para separar esta palabra. Bueno, y para los que no sabían, es que la forma correcta de emplear el signo del porcentaje es que siempre que vayamos a utilizar un número es importante, o más bien necesario, saber que debemos dejar un espacio después de la cifra correspondiente. Es decir, el símbolo, el signo del porcentaje va a ir después del último dígito. ¿A ustedes no les pasa que les surge a veces la curiosidad de cuando están escribiendo, dicen cómo se deben escribir los números, o los números en realidad se deben escribir? Bueno, para los que no sabían, es que del 1 al 9 está permitido escribirlo en número. Ya de ahí en adelante, del 10 en adelante, se debe escribir en letra. Para nuestra tercera categoría tenemos las palabras incorrectas, aquellas palabras que no están bien escritas ni mucho menos vistas. Traemos esta palabra que yo sé que de una u otra manera la hemos escuchado o la hemos visto en algún texto, en alguna imagen, en algún meme, en alguna frase, en algún lado la hemos visto. Y es que se ha generado también polémica por esta palabra, que es aiga. Sí, esa palabra que para muchas personas es mal vista, o pues dicen que no debe estar, obviamente, y que por supuesto no existe. Bueno, pues la verdad es que a la hora de redactar esta palabra no se puede emplear, pero sí se debe reconocer que es una palabra de automóvil. La palabra incorrecta es transplantar y la palabra correcta es trasplantar. El error en el que caemos es utilizar esa palabra de desafortunadamente, cuando esa palabra es incorrecta. La palabra correcta es infortunadamente. Para decir estoy yendo hacia mi casa, se debe utilizar esa palabra con Y, más no con doble L. Otra palabra incorrecta que encontramos
y normalmente tendemos a escuchar es la ingeniero, cuando no debe ser así. Esa es la palabra incorrecta, más la palabra correcta es la ingeniera, normal. Y para nuestra cuarta categoría tenemos géneros de las palabras. Y así como existe género para los animales y para las personas, también existen los géneros para las palabras, ya sean femeninas o masculinas. Para los que tenían esa duda a la hora de escribir, si la palabra la internet o el internet están bien dichos, pues les tengo buenas noticias, y es que ambas palabras son aceptadas. Según la Academia Real Española, dice que cualquiera de estas dos formas se puede utilizar. En otro caso, o más bien esa otra expresión que podemos escuchar normalmente decir es la calor, cuando esa palabra no existe. No existe, por favor, no la utilice. La palabra correcta es el calor, es decir, vendría siendo, ¿sí? Sí, masculino. La palabra la mar, sí, está bien dicha. Y exacto, vendría siendo femenina. Cierto es que los sustantivos pueden ser tanto femeninos como masculinos. A ver un ejemplo para ver si ustedes entendieron. El árbol, ¿qué vendría siendo? ¿Femenino o masculino? Es cierto, vendría siendo masculino. Por ejemplo, la casa, ¿qué vendría siendo? ¿Femenino o masculino? Cierto, femenino. Y por último, la luna, ¿qué vendría siendo? ¿Femenino o masculino? Correcto, vendría siendo femenino. Otras reglas que debemos tener en cuenta a la hora de redactar son: nunca, pero nunca, ponerle S al final a palabras como comiste, llegaste, viniste, usaste. Por favor, nunca les pongan S. Por favor, nunca les pongan S. Algunos acrónicos se pueden escribir con mayúscula al inicial. Por ejemplo, UNESCO, OTAN, UNICEF, ICBF, etc, etc. Se puede decir tanto 11º como 12º sin acento. Bueno, estos fueron algunas reglas y algunos ejemplos que debemos tener en cuenta a la hora de redactar. Por supuesto, hay muchos. Aquí más abajito les voy a dejar los links para que ustedes ingresen y puedan ver cada una de esas reglas. Yo sé que les va a gustar y les va a llamar la atención, y por supuesto les va a servir mucho a la hora de redactar. Es importante que tengamos en cuenta esto, ya que nos va a servir de mucha ayuda. Y por ejemplo, si usted es un comunicador social, con más ver debe llevarse de la mano con estas reglas tan importantes que por supuesto hablan muy bien de usted.